Buenas tardes de nuevo, buenos días para Iberoamérica. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto y último de los 7 debates que tendrán lugar hoy en este foro TV Morfosis, Comunicación Audiovisual de la Ciencia, Contenidos, Ventanas y Audiencias, que de nuevo se celebra en la Universidad de Valencia por tercera vez, junto con las 11ª jornadas TV Morfosis con TD. Este programa, recordemos, está producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, y el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia, para ser retransmitido por Internet a través del espacio de radiodifusión iberoamericano y de las diferentes plataformas audiovisuales de gran parte de las universidades españolas, iberoamericanas y europeas. Al igual que sucede con otros contenidos audiovisuales, debemos pensar el estatus, la situación que ocupa el vídeo científico online en la multidifusión digital. A lo largo de estas jornadas estamos teniendo tiempo de discutir en qué medida ha cambiado el contexto de la comunicación. Las tecnologías digitales abren y proponen espacios antes inexistentes que nos obligan a repensar la relación entre los usuarios y los contenidos. La simultaneidad de la información, las múltiples pantallas han cambiado la manera en la que se distribuyen, consumen y se crean los contenidos audiovisuales. Y esta realidad afecta también a los vídeos de carácter científico. Para hablar del estado, pues, de estas cuestiones en la multidifusión digital, nos acompañan Mario Alfaro, que es miembro del Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica. Bienvenido a Valencia. Muchísimas gracias, un gusto. Contamos también con la presencia de Blanca Lilia Ibarra, directora del Canal del Congreso de México. Bienvenida también a Valencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y en tercer lugar, contamos con la presencia de Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Bienvenida a Valencia, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Antes de introducirnos en las cuestiones relacionadas con el tema de la mesa, vamos a conocer con un poco más de detalle la trayectoria profesional y académica de nuestros invitados. Mario Alfaro es periodista y asesor en comunicación política. Cuenta con una amplia experiencia de más de 15 años en puestos de asesoría, jefaturas y dirección, como en la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Educación Pública. También ha trabajado en varios medios de comunicación. Actualmente es presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión en Costa Rica y presidente del Consejo Intergubernamental del Programa de la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana. Blanca Lilia Ibarra es presidenta de la Red de Radiodifusoras Educativas y Culturales de México y directora general del canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Además, fue directora del Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, presidenta de la Comisión para el Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales, directora general de Comunicación Social en el Congreso del Estado de Puebla y directora de Información en Medios de los Estados de la Presidencia de la República. Alexandra Falla Cerrate es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, con posterior formación en política, propiedad intelectual y derechos de autor. Ha ejercido de vicepresidenta de radio en el Instituto Nacional de Radio y Televisión y de directora operativa y asesora de gerencia en el Canal Capital. Académicamente ha dirigido la especialización en gerencia de las telecomunicaciones en la Universidad Central y ha coordinado la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Una vez hechas las presentaciones formales, vamos a tratar de averiguar, entre otras muchas cosas, qué significa esto de la multidifusión digital. Recuerdo a nuestros espectadores que pueden participar haciendo sus preguntas a través del hashtag TVMorfosis, planteando preguntas que después, al final de lo que es la mesa, tendremos ocasión de responder. Y bueno, en este primer turno, saben nuestros invitados que disponen de un tiempo para enfocar, plantear la cuestión desde sus respectivas experiencias personales en relación con el tema propuesto. Mario. Bueno, muchísimas gracias y un honor estar con las compañeras. Creo que todos coincidimos en que la producción y generación de video científico es fundamental porque contribuye a difundir conocimiento que ha sido validado mediante un proceso de aplicación precisamente del método científico. Y para mí eso es lo medular. Yo comparto
el criterio, el año pasado tuve la oportunidad de escuchar a Jorge Wagensberg, que es físico, museógrafo, escritor español, y él decía algo muy interesante. La mayoría de programas, espacios o videos científicos se concentran en mostrar resultados y no en lo fundamental o más importante para la comunidad científica, que es la aplicación del método. Y creo que ese es un reto importante, poder generar contenidos, avanzar hacia la producción de contenidos audiovisuales, científicos, que muestren precisamente la aplicación del método. Eso es fundamental y es uno de los primeros puntos que me gustaría dejar planteados para ver cuáles son las experiencias que estamos haciendo en América Latina, en Iberoamérica, y en mi caso en Centroamérica, que me adelanto a decir, en el caso de Centroamérica, lo poco que se genera, lo poco que produce, viene de las casas de educación superior, de los canales de servicio público. Y eso es una limitante, ¿verdad? En la televisión abierta hay muy pocos contenidos y por eso veo una valiosísima oportunidad en las plataformas digitales. Pero esto pasa, y es el tercer punto que me gustaría dejar planteado, por conocer a las audiencias. ¿A quién le vamos a llegar y cómo le vamos a llegar? ¿Cuál es ese público meta? Y eso pues me gustaría desarrollarlo en el transcurso del espacio. Bueno, estoy seguro de que vamos a tener ocasión para ello. Blanca. Muchas gracias. Pues comparto también lo que ya refiere Mario. En el caso de México ha habido experiencias que datan de hace más de 40 años en cuanto a la divulgación del conocimiento científico. En aquellos momentos el doctor Luis Estrada, a través de distintas publicaciones y revistas, procuraba que el conocimiento científico se diera a conocer y posteriormente hubo ya los primeros inicios audiovisuales que se dieron a través de los medios televisivos, principalmente de carácter universitario y también de los sistemas públicos de radiodifusión del Estado mexicano, que permitieron ir avanzando en dar a conocer lo que es la ciencia. Ya lo decía hace un momento Alejandro Piscitelli en la intervención anterior, en que muchas veces no sabemos comunicar y advertimos que hay dificultad para entender lo que es la ciencia. Hoy en día las plataformas digitales nos permiten entrar en contacto y lo más relevante, creo yo, es lograr ese puente entre el conocimiento, como bien lo refería Mario, y la gente, y buscar a través de estas nuevas opciones que se dan y que facilitan también conectar a las nuevas generaciones hacia un amplio contenido científico. En México las experiencias son más amplias. Quisiera yo en las siguientes participaciones compartir algo de lo que han venido haciendo y uno de ellos tiene que ver principalmente con quienes han participado ya en estas mesas. Pepe Gordon decía que para leer novelas no necesitaba ser novelista y evidentemente para entender la ciencia no necesita ser científico. Evidentemente también existen otros esfuerzos que tienen que ver con las universidades como el Canal 44, que es organizador de este evento y que han hecho esfuerzos también a través de lo que son hoy las redes sociales para conectar, para compartir experiencias y instituciones de educación superior como la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que a través de distintos laboratorios científicos está promoviendo y difundiendo también resultados, experiencias y conocimientos sobre la ciencia. Muchas gracias por la aportación y pues el turno de Alexandra Falla. Bueno, yo arrancaría diciendo que este ejercicio fue, como comentábamos ahora, muy valioso para darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro país, en nuestros países y reflexionar alrededor de la conexión que tiene todo el entorno digital con la divulgación científica. Realmente yo diría que las condiciones están dadas, hay un potencial de prosumidores muy importante en América Latina. En el caso colombiano, Colombia tiene hoy un desarrollo TIC importantísimo y lidera en la región en materia de infraestructura, en materia de servicios, en materia de consumo, pero la mayoría de la gente accede al entorno digital para entretenimiento y para redes sociales como Facebook, que sin lugar a dudas puntea en nuestro país. Creo que el tema de la divulgación científica, y creo que es otro tema que podríamos discutir a lo largo del panel,
ha estado distante de la producción audiovisual, por lo menos en el caso colombiano, salvo algunas excepciones en televisión abierta, sobre todo en los primeros inicios de la televisión, en donde se entendía que la televisión era un medio que podía sustentar, fortalecer los procesos pedagógicos, tanto que había en el país bachillerato por radio, bachillerato por televisión, que era un poco llevar la educación formal a la pantalla de televisión. Luego hay unos desarrollos distintos que tratan de ser más pedagógicos y más atractivos para los televidentes, con programas científicos que no duraron mucho tiempo al aire. Por supuesto, con la llegada de la televisión privada, este tipo de programas desaparecieron. Y creo que hay en ese sentido, estamos desaprovechando el entorno digital para que sea usado de una manera distinta, pero en primera instancia lo que uno ve es que hay un divorcio entre el tema de la producción audiovisual y la producción de contenidos digitales y la divulgación científica en el caso colombiano. Y para reforzar lo que estoy planteando, diría también que a través del programa Vive Digital, que lleva en el país aproximadamente 7 años, pues se ha logrado un avance TIC muy importante, sobre todo en materia de infraestructura, servicios y penetración con la banda ancha, pero realmente hay mucho trabajo por hacer en el tema de contenidos digitales, que es allí donde creo yo que podríamos entrar a pensar en cómo se conecta la academia, lo que está produciendo la academia en materia de investigación científica y la producción de contenidos audiovisuales, que hoy siento que en el país, por ejemplo, está un poco divorciado. Pues creo que hay una primera réplica por parte de Mario. Profundizar en un punto que señalaba Alexandra, que me parece que es fundamental. La generación de contenidos o video científico ha estado asociada históricamente a procesos educativos, de formación. Y creo que esa va a seguir siendo la base del trabajo, del desarrollo de estos productos. Pero hoy, y a propósito del tema que nos convoca, me parece que es fundamental pensar bien en los chicos, por ejemplo, si vamos a hablar de educación, que ahora están utilizando más las terminales, los teléfonos, y creo que la generación o producción de contenidos audiovisuales de corte científico deben estimular tanto la interacción y estar pensados en múltiples plataformas. Y el celular en esto es fundamental. España, Argentina y otros países han avanzado muchísimo en Iberoamérica sobre procesos de educación y formación utilizando tecnología. Está demostrado que el uso de la tecnología en el aula, con una correcta mediación pedagógica, estimula a los chicos, eleva los niveles de productividad, y creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de pensar en formatos o productos audiovisuales de contenido corte científico. E incluso no solo de contenido científico. Blanca. Sí, efectivamente, comparto ampliamente esta visión. Tenemos que generar nuevas narrativas y tenemos que buscar entonces, a partir no solamente de lo que hacemos los canales públicos abiertos, acostumbrados a tener únicamente consumidores, sino también ahora advertir lo que ocurre con los prosumidores, que son las nuevas generaciones que aprovechan las nuevas tecnologías y que a través de ellas son capaces también de construir y de aportar nuevos contenidos, y eso permite sin duda la divulgación del conocimiento y de la ciencia. Creo que tenemos también que buscar cómo replantear el conocimiento científico y darle esa información que le es útil a la sociedad para entenderlo mejor. Ya lo decía Alejandro Pisita-Elegui hace un momento, de esta percepción que tenemos de la dificultad de entender la ciencia, y no se trata de ello, se trata de cómo nosotros como medios públicos podemos contribuir a comunicar mejor precisamente los avances científicos y cómo estos contribuyen en la vida cotidiana de las personas. Por eso hoy en día tenemos que aprovechar la infraestructura digital, la web 2.0, que hoy nos permite también generar una conexión distinta, atrapar también a los nuevos consumidores de estos contenidos. Y en México particularmente, ahora para participar en esta exposición, encontramos que es a través fundamentalmente de YouTube
y también a través de otros mecanismos que se dan en portales especializados donde la ciencia se logra difundir y proyectar. Así que es el momento de que hoy en día países como los nuestros en América Latina busquemos también en este nuevo mecanismo digital la forma de conectar con nuestras audiencias. ¿Se podría decir en ese sentido, o al hilo de este comentario, que la audiencia es un fin y no una finalidad? Me refiero a que la audiencia es una condición, perdón, antes que una finalidad. Alexandra. Yo creo que en cualquier estrategia de comunicación la audiencia siempre es una condición, porque hay que mirar a quién se le va a llegar y obviamente eso determinará la forma, el nivel de los contenidos y demás. Pero yo quisiera plantear otro punto que me parece importante y que me parece complejo frente a lo que estamos hablando, y es cómo la ciencia mira la producción audiovisual. Voy a citar un ejemplo y tuve posibilidad de participar en la discusión hace algunos años en la Universidad Javeriana, en la Facultad de Historia. No se recibía o no se entendía que un documental podía ser el producto de una investigación para obtener el grado en una maestría o en la Facultad de Historia. Es decir, parecía como si la producción audiovisual fuera poco seria y como si la producción audiovisual no pudiera realmente dar cuenta de una investigación en el marco de las ciencias sociales. Era una tesis que abordaba el análisis social y político de unos acontecimientos históricos específicos en el devenir colombiano. Entonces, fíjense que de alguna manera esta anécdota que estoy contando nos lleva a reflexionar sobre cómo desde la ciencia de alguna manera se piensa que el audiovisual es algo poco sólido para la transmisión del conocimiento científico, y ese es como otro gran reto y otra gran brecha que habría que cortar, y entender que a través del audiovisual podría darse una generación de conocimiento, una transmisión de conocimiento científico muy útil hoy desde la perspectiva del consumo de lo digital. Tenemos allí a los jóvenes, tenemos las plataformas, tenemos los contenidos, pero como que uno no conversa con lo otro y que de alguna manera lo uno mira con cierto desdén a lo otro y le parece que eso no es serio. De hecho, mirando el tema del panel, me puse a revisar la página de Colciencias, que es el instituto que en Colombia se encarga de la promoción de la ciencia y tecnología, que está adscrito al Estado colombiano, y hay un video que da cuenta de una investigación medioambiental en una zona específica del país, solo una producción audiovisual. Y estaba revisando cifras de inversión gubernamental, y hay una gran apuesta del gobierno nacional, pues digamos que sigue siendo poco para la investigación, pero más o menos se habla de 8.8 billones de pesos para el 2018 en inversión en ciencia y tecnología y actividades afines. Y cuando uno revisa lo que encuentra en materia de socialización, es mínimo. Es como si estuviéramos produciendo conocimiento científico para unos pocos, y entre unos pocos nos avalamos, pero pensamos que la masificación de eso es como si fuera lesivo para el conocimiento científico. Sí, Mario. Yo hice el mismo ejercicio que Alexandra y me di a la tarea de buscar en Costa Rica, en la biblioteca, no solo del CINART, sino de canales también de servicio público, lo que se ha generado o se ha intentado producir en términos de video científico, y es muy poco, como decía. Lo poco que se ha hecho se genera desde canales de servicio público o las universidades. En los canales de servicio público hay programas de un rico contenido, de entrevistas, pero no hay producción audiovisual. Y las universidades pues sí generan mucho material, en el caso de Costa Rica, 2 en particular, pero no se ajustan a lo que hoy están consumiendo las audiencias. Y entonces me gustaría insistir en ese punto: producir contenidos para las audiencias de hoy aprovechando la web y la multidifusión digital es otra historia, y eso pasa por formar gente que esté en capacidad de generar contenidos y que conozca muy bien a esas audiencias.
Y yo, de hecho, ha salido la cuestión del carácter público, ¿no? Esta cuestión que antes de la existencia de Internet pues, se circunscribía a lo que eran los sistemas públicos o privados de radio y televisión. Y en ese sentido, ¿cómo encajaría esa perspectiva de lo público, partiendo un poco también de lo que comentabas, Mario, en tu intervención, en ese contexto donde ya no hay una única pantalla, sino que hay una cantidad de dispositivos que permiten acceder a los contenidos, donde además, segunda cuestión interesante que habéis planteado, hay un componente intergeneracional en el que pues, va a seguir siendo necesario dirigirnos a estas audiencias que no están ya en la tele? Para mí pasa por el diseño de los productos. Eso tiene que responder a un proceso de planificación serio, mesas de trabajo, donde el equipo conozca a su audiencia, sepa qué es lo que va a comunicar, y eso es fundamental. Y saber que ese producto ya no va a ir a la pantalla convencional, que no va a ser una cuestión lineal, sino hay que pensar en productos para múltiples pantallas. Y Blanca, y en formatos innovadores que se atrevan a romper con lo convencional. ¿Y diríamos que lo público debería alcanzar donde no alcanza lo privado? Por supuesto, es la gran oportunidad que hoy tenemos los medios públicos de generar conocimiento en la población para un mejor desarrollo de nuestras naciones. Ahí advierto que tenemos que conectarnos más con las instituciones de educación superior. Aquí la Universidad de Valencia ha dado muestras muy claras con esta conexión que ha hecho con el Canal 44. TV Morfosis es un espléndido ejercicio que nos permite hoy estar haciendo esta nueva propuesta, digamos, de cómo adaptar nuestros contenidos de las televisoras públicas también a las multiplataformas y cómo lograr, insisto, conectar con las nuevas generaciones el conocimiento científico. Quise revisar y bueno, creo que en ese sentido también tendríamos que hacer ajustes a lo que tradicionalmente hemos venido formando a través de producciones para la televisión tradicional. Y esto nos significa quizá el pensar en estas multiplataformas y en adaptar las narrativas digitales, es decir, detectar cuál es el elemento central, reconocer esa pregunta clave donde podemos captar la atención y mantener la atención. Tenemos que buscar también conectar con las emociones de quienes están viendo, de quienes están escuchando esos contenidos audiovisuales, el contexto, es decir, dónde situamos esa investigación, ese trabajo científico que se está haciendo, contribuir con los elementos auditivos y visuales, darle ritmo y desde luego la duración, que hoy en día es fundamental. Entendemos que al estar conectadas en varias multipantallas, bueno, pues hoy requerimos de hacer ajustes y contar historias muy breves que al final del día permitan también que la audiencia pueda entender mejor el conocimiento científico. Yo quisiera Mario, referirme claro, a tu consulta con respecto a la participación o el papel que deben jugar los canales de servicio público, plataformas públicas. Es fundamental, debe ser decidido. En el caso concreto de Costa Rica, el CINAR tiene una ley orgánica y dentro de sus principios rectores se establece la divulgación de la ciencia. Entonces, no es solo una postura, hay un mandato de ley que de un canal de servicio público se contribuya a difundir el conocimiento. Y eso se hace por medio del video científico, pero repito, hay que pensar bien en los formatos, eso pasa por las mesas de trabajo. Claro, y tratando de buscar un poco la cuestión de cómo se capta la atención a través de la construcción de un relato que emocione, ¿no? En ese sentido, ¿qué oportunidades ofrece esta situación de la multidifusión para enriquecer los relatos adaptados a diferentes pantallas? Yo creo que Alexandra. oportunidades todas, pero habría que pensar en varias cosas. Uno, un poco en relación con las preguntas anteriores, como ampliar ese concepto de lo público y que no sea solamente como un deber de los gobiernos y de las televisiones públicas tradicionales, que sin lugar a dudas, si no entran al entorno digital, van a morir. Un poco la reflexión que hacemos hoy en Colombia es, si los canales regionales, si los canales públicos no entran
en el entorno digital y no cambian el chip de producción y el chip mental, seguramente van a estar mucho más lánguidos en términos de las audiencias de lo que hoy están, que no es fácil captar la atención de la audiencia. Ese es un primer elemento, pero hay un segundo elemento que yo creo que convoca no solamente a los medios públicos, sino que convoca también, sobre todo en mi sentir, a la academia. Es que la academia es el principal centro de producción científica, es quien tiene, diría yo, el insumo fundamental que es el que necesitamos contar. Obviamente hay como un doble rol. De un lado, la academia, que es la que produce el insumo, la que está desarrollando investigación científica, la que está generando contenidos del amplio espectro científico, y los medios que deberíamos tener la capacidad de contar de una manera atractiva eso. Pero creo que en ese sentido comparto con Mario que hay que arriesgarse y hay que romper un poco esos esquemas tradicionales y romper un poco con la rigidez que ha tenido por lo general la divulgación científica, que es demasiado dirigida a nichos pequeños, y eso hace lo que decía Alejandro, ¿no? Que eso suene muy complejo y son videos que de alguna manera hacen sentir tonto a quien los está viendo. Y entonces el que los está viendo como que para y dice, no, esto no es para mí. Y parece que se complacieran un poco haciendo sentir ignorante a quien los está viendo cuando debería generar todo lo contrario. ¿Qué pasaría si uno de estos youtubers que tiene 20 millones de seguidores hablara de temas científicos e hiciera una traducción divertida de lo que significa la ciencia o de lo que significa un concepto científico como, no sé, como alguno de los que nos hablaba Pepe Gordon esta mañana? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerle un vestido distinto que sea mucho más atractivo y usar a alguien que tiene, en el buen sentido de la palabra, 20 millones de suscriptores en un canal y que haga algo distinto a enseñarle a las niñas a maquillarse, que está perfecto, pero miremos, por ejemplo, cuánto se usan los tutoriales en YouTube. Es impresionante. Si uno le pregunta hoy a un niño de 10 o de 11 años, ¿dónde aprendió eso? Seguramente le va a decir que aprendió a hacerlo en YouTube, a través de tutoriales de YouTube. ¿Por qué no usar eso para la divulgación científica? ¿Por qué no tener un vestido más atractivo y romper con la rigidez que ha tenido históricamente la divulgación científica? ¿Y por qué no dejar de pensar que eso no le resta ni importancia, ni seriedad, ni solidez, sino que lo que hace es ampliar el espectro de conocimiento alrededor de la ciencia? Creo que Mario tenía la respuesta. Yo comparto plenamente con Alexandra, y casualmente hoy en una mesa de trabajo, en un taller de coproducción, lanzamos sobre la mesa una idea que responde precisamente a la inquietud que plantea Alexandra. Yo les decía a los compañeros, pensemos en este público meta, preadolescentes, niños entre 9 y 12 años que están en la educación general básica, ya no están tan pequeñitos como para ver animados, títeres, pero tampoco son adolescentes. Y los datos duros, las estadísticas dicen que estos chicos no están viendo televisión convencional, están en los teléfonos, están en las tablets, siguiendo youtubers. Datos duros dicen que más del 60% de esta población es influenciada por youtubers, que se identifica con youtubers, que es un modelo a seguir. Y entonces el proyecto, la idea que surge es generar un producto audiovisual para hablar de ciencia. Para este público meta, pues son temas que estén dentro de los planes de estudio de primaria, pero contado por un o una youtuber. Y no es un producto pensado para la televisión convencional, estamos hablando de un producto para la web que posiblemente pueda programarse después en televisión abierta. Sí, claro. Bueno, en realidad levantó ella primero la mano, después vamos a ordenar. No, quiero dar un ejemplo que refuerza obviamente en un espectro de las ciencias sociales lo que está planteando Mario. En la Fundación Patrimonio Fílmico hay una cantidad de acervo histórico del país importantísimo, que las nuevas generaciones no conocen. Y hoy tenemos una situación en Colombia particular frente al pensum y al currículo del bachillerato. Ha salido la historia.
Digamos, la historia ya no es una materia como creo que nos tocó a los colombianos que estamos aquí. O sea, ya hay una cosa que se llama ciencias sociales, es gigantesca y ya no hay historia. Creo que hay, por ejemplo, hay una oportunidad de cómo a través de la digitalización y de poder poner este material digitalizado que hace parte de la memoria audiovisual del país al servicio de la historia y de que la gente aprenda a través de las redes sociales, de cápsulas, qué es el Bogotazo, qué fue el 9 de abril, cómo se firmó el primer acuerdo de paz con la guerrilla en la década de los 50. O sea, una cantidad de hechos históricos que pueden ser divulgados a través de las redes, vistiéndolos de una manera diferente y haciendo uso de la memoria audiovisual. A esta cuestión vamos a volver, pero antes me gustaría… Sí, yo también comparto estas dos visiones que tienen ustedes de que sean narrativas hechas también por aquellos personajes que hoy logran conectar con las nuevas generaciones. Hay que atrevernos en muchas ocasiones a hacer estas crónicas menos periodísticas y volverlas, precisamente tropicalizarlas al lenguaje de lo que las nuevas generaciones desean y quieren oír. Y esta es una forma también de impulsar y generar algunos estímulos. En México está haciendo a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y el ILCE, donde se han abierto invitaciones públicas para generar precisamente producciones audiovisuales que puedan ser utilizadas en distintas plataformas y que tengan como propósito central la divulgación del conocimiento científico. Creo que es fundamental también que podamos generar alianzas hoy a través de la Asociación de Televisoras de Iberoamérica y en nuestros países donde también existen este tipo de organizaciones. Podríamos repensar en compartir materiales que puedan estar tropicalizados en el lenguaje, en los hábitos, en las costumbres, en el nivel incluso de estudios que se requiere para que podamos transmitir y compartir aún más el conocimiento científico. A mí me gustaría, antes de avanzar un poco más ya hacia lo que serían las preguntas de Twitter, centrarnos o volver un poco la mirada justamente a la cuestión de la memoria audiovisual, en el sentido en el que cuando hablamos de multidifusión, cuando hablamos de transformación tecnológica, cuando hablamos de pantallas, de formatos que están cambiando constantemente, parece que estemos proyectando siempre la mirada en la inmediatez y en que no nos pase la revolución tecnológica por encima, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué se podría hacer o qué se hace en relación con la reconstrucción de lo que sería una memoria audiovisual, un relato audiovisual relacionado con lo que es, ese acervo, ¿no? que se conserva y que se debería patrimonializar de una mejor manera? Hay material, hay material, hay insumos, hay capacidad instalada, tenemos muchísimos años haciendo televisión, es simplemente volver la mirada hacia las plataformas digitales, aprovechar, como decían las compañeras, las oportunidades que representa la multidifusión digital y atreverse a innovar, a generar nuevos formatos de la mano que respondan al consumo audiovisual que cambió, que está cambiando y más en las nuevas generaciones. Alexandra. Bueno, nosotros hemos avanzado. Digamos que en Colombia quisiera contarles dos experiencias puntuales en relación con la digitalización y la puesta en el entorno digital de esa memoria audiovisual. Nosotros estamos asesorando en este momento al sistema de medios públicos que tiene un acervo aproximado en términos de soportes de unos 250.000 soportes en formato cine y televisión. Vamos por la mitad de la digitalización, pero paralelo a esto hemos estado planteando una estrategia digital que permita que en paralelo que se va digitalizando, esto se monte en las redes sociales y además se monte en una plataforma digital muy interesante. Con relación a el proceso político que vive el país de la negociación, por ejemplo, asesoramos a RTBC y acompañamos a RTBC en el montaje de un libro digital a través del cual se hace un paseo por la memoria audiovisual del país y en la medida en que la persona va leyendo el libro permite la interacción con video
y con audio, video que viene de la televisión pública, audio que viene de la Radio Nacional también pública y su fonoteca. Y otra cosa que adelantó RTBC que me parece muy interesante es un proyecto que se llama La Palabra Desarmada y que en el contexto de conflicto lo que hace es contar momentos del conflicto colombiano muy importantes en una línea de tiempo, y quien hace el recorrido por la plataforma completamente digital puede ir viendo material que corresponde a cada momento histórico que se narra a través de la plataforma. Es decir que evidentemente el reto para los archivos audiovisuales constituye el poder llevar esos archivos a las nuevas plataformas y al entorno digital. Nosotros como patrimonio tenemos mucho éxito en redes sociales cuando ponemos material patrimonial que resulta de interés y que conecta a esas nuevas generaciones. Contrario a lo que se cree, y lo constatamos en un estudio muy reciente, pensábamos que quienes hacían uso de esas plataformas para ver material de archivo eran personas que estaban por encima de los 30 años. Y nos dimos cuenta que no, que están entre los 20, más o menos, 18 y 35, 36 años. Es decir, que es gente muy joven, y creíamos completamente lo contrario. Y es gente que además, no solamente porque se hizo un focus y una investigación en donde se les preguntaba, ¿usted por qué entra a esta plataforma a ver material de archivo? Y sorpresa, nosotros creíamos que la mayoría lo hacían porque tenían un trabajo y estaban allí llegando a hacer un trabajo de universidad o de colegio, y no, muchos lo hacen por entretenimiento. La razón es entretenimiento, es decir, les gusta navegar en plataformas digitales que les muestran material restaurado, digitalizado, que hace parte del acervo histórico del país. Blanca, Pues yo creo que es muy importante poner al servicio de la gente esta nueva infraestructura digital que se ha creado, y el conocimiento científico hoy también debemos de adaptarlo precisamente a aquello que representa una atracción, no solamente para las nuevas generaciones, para los millennials, sino también para todos aquellos que hoy estamos en esta etapa de transición de la era análoga a la era digital. Y bueno, hay algunos ejemplos muy sencillos. En México, en el Metrobús, se transmiten, por ejemplo, cápsulas científicas de 20 segundos que hoy pueden también ser utilizadas y aprovechadas a través de los smartphones y a través de las plataformas que los jóvenes pues hoy en día acostumbran. Y si bien es cierto, no representa el tiempo suficiente para profundizar sobre los avances de la ciencia y el conocimiento, lo que significa pues ser estrictamente útil esa información y completa, si le estás dando una dosis adicional a aquello que están revisando permanentemente a través de las multiplataformas. Hay que ser muy creativos, hay que utilizar las nuevas tecnologías digitales para generar conocimiento y poder ubicar a la población en que aquello que les permite avanzar en su desarrollo cotidiano también tiene que ver con su vida cotidiana. Si hablamos del aire, del agua, de los descubrimientos que se dan día con día en todos nuestros países, seguramente habrá un mayor interés, y en la forma en que lo comentemos, que lo narremos, será como podremos atraer también a la población hacia este avance científico que se está dando en nuestros países. Si les parece a nuestros invitados, vamos a pasar a las preguntas que nuestra audiencia a través del hashtag TVMorfosis nos plantea. Bueno, en principio tenemos una pregunta que plantea Camila Durán. Empieza con una afirmación: no necesitamos ser científicos para entender la ciencia. Y sigue con la pregunta: ¿y expertos en medios para entender lo audiovisual? Les dejo la... No, por supuesto, no, Mario. Por supuesto que no. La audiencia o un televidente, un seguidor, lo que quiere es algo que llame su atención, ¿verdad? Y el reto nuestro de este lado es generar ese producto audiovisual que sea llamativo, innovador, que esté en capacidad, o que
construya un relato, una narrativa diferente, una forma diferente de presentar un tema denso científico. No, ya lo planteaba Alexandra hace un momento, es un reto que no solamente tenemos quienes estamos a cargo de los medios, sino también quienes tienen hoy en las instituciones educativas esta posibilidad de compartirnos esos avances científicos y aportarnos los mecanismos para que nosotros utilicemos toda la producción, la pongamos a disposición y la adaptemos a las multiplataformas. Eso me parece que es fundamental. Tiene que haber una conexión también entre las instituciones educativas y quienes tenemos la oportunidad de tener un medio de comunicación para transmitirlo. Yo agregaría que un buen productor audiovisual, un buen productor de contenidos audiovisuales, hoy digitales la mayoría de ellos, o pueden ser digitales también, es alguien experto en contar historias, cualquiera que éstas sean, y hacer historias que realmente capten la atención de una audiencia que cada vez puede ser más dispersa y está más fragmentada. Entonces, obviamente que la experticia mediática es absolutamente fundamental para hacer buenos productos audiovisuales que puedan hacer divulgación científica, que es lo que estamos hablando en este panel. Pero claro, en esta situación, en este contexto, ya no es quien propone el formato, sino quien lo consume. Es decir, que en realidad el aprendizaje sería la inversa. No habría una función proyectiva, sino un aprendizaje a la inversa de aprender qué es lo que en realidad piden las audiencias. Es decir, en relación con la pregunta, ¿y expertos en medios para entender lo audiovisual? Sería entender mejor el comportamiento de las audiencias, entonces. Hay que conocer la audiencia, pero yo creo que esos contenidos tienen que ser provocadores y estimular a quien los consume también a generar sus propios contenidos. Y yo diría algo adicional. Yo creo que los buenos productores también tienen otras características, y es que generan gustos por formatos que de pronto antes no eran conocidos. Es decir, si no hubiera sido así, pues históricamente, no sé, formatos… ¿Quién se inventó los realities? Pues obviamente que antes de conocerse el reality la gente no consumía realities, pero también de alguna manera los productores audiovisuales establecen o proponen a las audiencias temas creativos que en un momento determinado gustan o no gustan. Antes de que existieran los realities a nadie le gustaban, hoy a la gente le encantan los realities, claro. Todo tiene una depuración, todo se va decantando y llega un momento en que el formato sufre una especie de agotamiento, y ahí es donde viene el tema creativo del productor audiovisual, en donde dice este formato ya no, pero se inventa otro formato distinto. Es decir, históricamente los formatos también se van agotando. Algunos han durado mucho más que otros, pero de alguna manera el experto en medios, quien es un productor audiovisual avesado, también sabe no solamente responder a lo que es lo que le gusta a la audiencia o no le gusta a la audiencia, sino también tiene la capacidad de proponerle temas distintos a la audiencia y hacer que esos nuevos temas y hacer que esos nuevos formatos le gusten. Lo que pasa es que se tiene que arriesgar, sin lugar a dudas, pero creo que no es solamente conocer las audiencias para saber qué le doy, cómo se lo doy y qué le gusta, sino también, porque seguramente que si le preguntamos a la gente qué le gusta, no sé qué respondería. Sí, me encantan los documentales, nadie ve documentales. Y eso creo que pasa en el mundo entero. Uno hace encuestas y la gente responde cosas que son políticamente correctas, pero que no necesariamente corresponden a la verdad. Entonces, creo que hay que encontrar un punto medio entre conocer la audiencia y hablarle en el lenguaje que a la audiencia le llega, y entre eso y la capacidad de proponer nuevas cosas. Pues nos vamos a quedar en ese término medio, en ese punto medio. A mí solo me queda agradecerle a Mario Alfaro, a Blanca Lilia Ibarra y a Alexandra Falla sus aportaciones, las temáticas, las cuestiones interesantes que han aportado en este debate, y cerramos aquí la
la emisión de estas TV Morfosis con TD, pues con muchísimas ideas que, pues bueno, en las que hemos reflexionado acerca de la multidifusión digital en relación con el papel de lo público, cómo se generan los gustos, pero al mismo tiempo aprendemos de las audiencias, el componente intergeneracional, de cómo plantear contenidos atractivos para todos los públicos. Y bueno, a nuestra audiencia, emplazarles a la emisión de mañana, que estén pendientes de la señal de TV Morfosis con TD. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana.